Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con la clase del curso de aplicación de bases farmacológicas, en este caso vamos a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, haciendo una introducción, es utilizado por, ¿no?, dos tipos de fármacos: los estimulantes nerviosos y los depresores nerviosos. ¿Ya? Eh, Desde el punto de vista farmacológico, y bueno, también hablando terapéuticamente, los que se utilizan en este caso son los depresores nerviosos, ¿ya? Y son más importantes, ¿no?, que los estimulantes. Los depresores nerviosos del sistema nervioso central van a disminuir, como su nombre lo dice, ¿no?, la actividad de diversos, ¿no?, centros nerviosos, ¿ya? Eh, como les estaba diciendo, ¿no?, ¿ya?, comprenden dos tipos de fármacos: el estimulante nervioso, cuya acción se centra en la despolarización neural, ¿no?, va a despolarizar rápidamente las células nerviosas para tener un efecto estimulante. En caso de las depresiones nerviosas, estabilizan la membrana celular, impidiendo que se produzca la despolarización, ¿sí? Tener claro esto, por favor. Depresión nerviosa, ¿ya?, impide la despolarización, ¿ya?, de las células nerviosas mediante como quien dice, estabilizando la membrana celular. Claro, la célula nerviosa. Desde el punto de vista farmacológico y terapéutico, los depresores son tan importantes, ¿no?, y más importantes que los estimulantes. Y estos depresores del sistema nervioso central disminuyen la actividad de diversos centros nerviosos, ¿ya? La depresión central puede manifestarse en diferentes formas según el lugar donde va a afectar, ¿no? Tenemos ahí, tenemos los anestésicos generales, en la cual estas de acá son fármacos que provocan una pérdida, ojo, reversible de la sensibilidad, motilidad y conciencia, ¿ya?, de la persona. Luego tenemos los analgésicos, que son fármacos que alivian el dolor, pero ojo, analgésicos que actúan a nivel central, no a través de las enzimas ciclooxigenasa, como ocurre en el caso de los AINES, ¿ya?, para diferenciar. Luego tenemos los hipnoanalgésicos, son fármacos que producen analgesia y sueño, ¿ya? Analgesia, calman el dolor, ¿ya? Son dolores neurales o neuríticos, ¿no? También producen sueño. Luego tenemos otro grupo de fármacos que son los relajantes musculares. Nos dice que disminuyen la espasticidad muscular. Se va a disminuir los espasmos, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no?, o conocer que al decir espasmos quiere decir contracciones. Y por último tenemos el otro grupo de los hipnóticos. Estas de acá producen somnolencia, facilitan la iniciación y conservación del estado de sueño, similar al sueño, ojo, natural, ¿ya? Y luego tenemos los sedantes. Estos sedantes, este grupo de fármacos atenúan la hiperexcitabilidad nerviosa y tranquilizan a la persona que lo recibe. Por ejemplo, personas que son nerviosas, personas que están, ¿no?, con pánico. Luego tenemos los tranquilizantes. Este grupo de fármacos ejercen su acción apaciguadora sobre la hiperexcitabilidad, pero psíquica, a nivel psíquico, ¿no? Luego tenemos el otro grupo de fármacos anticonvulsivantes, ¿no? Fármacos que previenen, ojo, previenen o suprimen las convulsiones, ¿ya?, más que todo en forma preventiva. Luego tenemos los antiparkinsonianos, ¿no? Son fármacos que producen modificación del movimiento motor extrapiramidal, o sea, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Son movimientos involuntarios, pero constantes, ¿ya? Bueno, hemos hablado los grupos, ¿no?, de medicamentos que se utilizan
¿ya? En el sistema nervioso central, ¿no? Los que son los depresores, ¿ya? Y esos son los que sí tienen finalidad terapéutica. También los podemos clasificar los depresores, ¿ya? Depresores centrales, vamos a decir así, sería lo más correcto hablando. Tenemos los no selectivos o inespecíficos, o sea, que actúan en forma, ¿no?, variable en todo el cuerpo. Y tenemos los selectivos o específicos, ¿ya? Son específicos. Como habíamos dicho, los no selectivos o inespecíficos disminuyen, ¿no?, la función de todos los centros nerviosos. Dentro de ellos tenemos los anestésicos generales, ¿ya? Luego tenemos los alcoholes alifáticos, ¿no? Dentro de ellas también están los hipnóticos y sedantes. Son inespecíficos, o sea, actúan en forma general. Si hablamos de los depresores centrales selectivos o específicos, ya que disminuyen la función, ¿ya?, de ciertos centros nerviosos, ¿ya? En este grupo tenemos los anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, relajantes musculares centrales y los tranquilizantes e hipnoanalgésicos. ¿Ya? Si los clasificamos de acuerdo, ¿no?, a las funciones específicas o inespecíficas. Bueno, acá tenemos cómo se realiza la sinapsis, ¿no? Ya habíamos hablado de que empieza por la tirosina, devuelve L-dopa, de L-dopa dopamina. Esta dopamina libera, ¿no?, los neurotransmisores, como vemos esos puntitos negritos. Y esos neurotransmisores, ¿no?, van a actuar en los receptores de las células, ¿ya? Van a través de los receptores, en este caso de la dopamina, algunos pasan este mensaje hasta el núcleo, ¿ya? Todo ese proceso se le dice sinapsis, ¿ya?, a través de sustancias químicas. Si hablamos de célula nerviosa a célula nerviosa, estamos hablando de una sinapsis eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no?, el sistema nervioso central del grupo de los anestésicos generales, ¿ya? Su nombre lo dice, anestesia, ¿ya?, que se usa para describir un estado donde se ha perdido la sensibilidad, ¿ya? En particular por la administración de un fármaco anestésico, ¿no? Ahora, la palabra anestesia general dice que es un estado reversible de la depresión del sistema nervioso central, en la cual se caracteriza por la pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, ¿ya?, así como de la actividad refleja y de la motilidad voluntaria, o sea, movimientos. Ya no te vas a poder mover también. En la cual, bueno, realizan, ¿no?, sin problemas un procedimiento terapéutico, ¿sí?, o de diagnóstico también. El principal objetivo, ¿ya?, de la anestesia general es facilitar la realización, ¿ya?, de intervenciones quirúrgicas de diversas índoles con la menor molestia para el paciente. Esto se consigue produciendo los siguientes efectos. Primero, hay que ver la insensibilidad del olor. El paciente primero empieza a perder el olor. Luego va a empezar a perder la conciencia. Luego va a tener amnesia, no va a saber dónde va a estar. Luego se va a producir la relajación muscular o parálisis flácida. Y por último, la desaparición de los reflejos. Ya no va a poder mover ni el ojo, va a estar como si fuese muerto, ¿no? ¿Ya? Estos son los objetivos que se consiguen, ¿ya?, con la aplicación de un anestésico general. Vamos a clasificarlas, los anestésicos generales, ¿ya?, pero dos grandes grupos vamos a tener acá: los anestésicos generales inhalatorios y los anestésicos generales endovenosas. En el caso de los anestésicos generales inhalatorias, tenemos dos subgrupos: los volátiles y los gaseosos. Dentro de los volátiles tenemos el éter, ¿no? No se usa hoy en día. Luego tenemos el éter fluorados, eso sí, como el levoflurano, isoflurano, más fluranos, etcétera, puede haber. Luego tenemos los hidrocarburos halogenados, como por ejemplo el halotano, el cloroformo.
Acá hay que distinguir el alotano, es un poco más tóxico, podríamos decir, comparando con el levoflurano y el isoflurano. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos el levoflurano, el isoflurano generalmente se administra para pacientes adultos y el levoflurano para niños. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y tenemos el otro subgrupo de anestésicos generales gaseosos. Ya tenemos el óxido nitroso y el ciclopropano. El que se utiliza es el óxido nitroso, pero el óxido nitroso antiguamente se utilizaba, ¿ya? Como anestésico primordial primero, pero su analgesia o su efecto anestésico era un poco suave. El paciente podía sentir dolor. Discúlpeme, pero antes para operarse con solamente un óxido nitroso, el paciente ha tenido que ser guerrero, aguantar unos dolores, pero, ¿no? Garrafales, fuertes. Pero porque el óxido nitroso tiene un efecto anestésico, pero leve, suave, ¿no? Comparando con los volátiles, ¿ya? Bueno, ahora tenemos el grupo de los anestésicos generales endovenosos. Dentro de ellas tenemos los barbitúricos y los no barbitúricos, ¿ya? Dentro de los barbitúricos tenemos el tiopental. De los agentes no barbitúricos tenemos la ketamina, el fentanilo. Y podemos agregar, ¿no?, otros medicamentos como el droperidol, ¿ya? Bueno, esta es una clasificación general de los anestésicos, ¿ya?, generales. Bueno, ahora, las etapas de la anestesia general, ¿no? Todo anestesia se busca siempre, ¿no?, que sea la ideal. Pero para eso hay periodos, ¿sí? Periodos en los cuales se observa al paciente, ¿no? Y pasa por 4 etapas, ¿ya?, de anestesia general. Y todo se puede comprobar de acuerdo a sus síntomas y a sus signos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el periodo 1, que empieza con la inducción y analgesia, ¿no? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Los trastornos de percepción, ¿ya? No existe pérdida de conciencia ahí, ¿ya? Disminuye la sensación dolorosa, va a perder el dolor. Por eso se dice analgesia. Los signos, bueno, son normales todavía. En estos casos se utiliza para, ¿no?, procedimientos obstétricos, como por ejemplo cesáreas, podríamos decir así, y en extracciones dentales, ¿no? Ojo, no porque se utilizan anestésicos locales, por cierto, ¿no? Porque a veces en extracciones dentales se necesita mayor tiempo, ¿no?, en la operación, y los anestésicos locales tienen poca duración a veces de tiempo. Por eso se, ¿no?, recurre a los anestésicos generales. Bueno, luego tenemos el periodo 2, que es el de la excitación y delirio. Los síntomas del paciente es que hay un descontrol de los movimientos del paciente, pero también hay una pérdida de conciencia e inducción del sueño, ¿no? ¿Qué pasa? Que el paciente, en forma autónoma, ¿ya?, trata de manejar este tipo de situaciones, y por eso hay movimientos que ni el mismo paciente no puede controlarlo, ¿no? Los signos es que hay una respiración rápida y irregular, las pupilas se dilatan como si fuesen drogados, movimientos oculares, ¿no?, variables, pero en este caso la utilidad es ninguna. Todavía no se puede realizar intervenciones quirúrgicas porque el paciente está, como quien dice, ese nivel de excitación, ¿ya?, y delirio después. Hay que esperar a que el anestésico todavía siga haciendo su efecto, porque esta es una etapa, ¿ya?, de la anestesia. Luego tenemos el periodo 3, que el periodo 3 es el más importante, porque ya le llamamos nosotros la anestesia quirúrgica, ¿ya? Acá ya más bien corresponde, ¿no?, a la depresión de los centros voluntarios, ¿sí? Este periodo comienza cuando la respiración se hace rítmica ya, ¿no? Como el periodo 2 es arrítmica, en este caso ya se hace rítmica, pero con la pérdida de reflejo, ¿sí? En este, ¿no?, periodo vamos a dividir en 4 planos, ¿no?
Plano 1, que dice que cuando comienza la respiración rítmica y la pérdida de reflejos, ¿ya? O sea, cuando termina, cuando los ojos quedan inmóviles, ¿ya? ¿Qué signos se presentan? Eh, bueno, respiración rítmica, ¿no? El más reflejante, pero ¿en qué caso se utiliza? ¿No? ¿Qué utilidad tiene? ¿No? Es utilizada para la cirugía plástica, neurocirugía, operaciones en caso de fracturas y hernias, ¿sí? ¿Ya? Porque no es tan profunda esta operación. En el plano 2, ¿no? En el plano 2, la respiración ya disminuye, ¿ya? Pero todavía sigue siendo rítmica, sigue manejándose un ritmo, pero disminuido, ¿ya? Ya los movimientos oculares están ausentes. En este plano 2 se realiza para, ¿no?, todo tipo de intervenciones quirúrgicas mayores, ¿ya? Un poco más grandes, o sea, más profundas. Luego tenemos el plano 3, comienza en la parálisis del músculo, ¿ya? Tanto inferiores, ¿ya? Y también a nivel intercostales. La respiración disminuye a nivel torácico, ¿ya? En este caso tiene una utilidad de algunas intervenciones obstétricas. También se utiliza para abrir y cerrar el abdomen, ¿ya? Que es bien doloroso. Esta es la última y la más utilizada en las operaciones más fuertes, ¿ya? Porque una vez que el paciente termina su intervención quirúrgica, presenta un dolor, pero doloroso. Nunca les recomiendo a ustedes. Cuídense, chicos. Bueno, luego tenemos el plano 4. En el plano 4, en este plano, se requiere una respiración artificial para revertir lo que es la anestesia, porque ya es bastante prolongado tal vez la operación, ¿no? Podremos decir, ¿no?, de que acá ya hay una parálisis completa. Por eso se requiere la respiración artificial, ¿ya? Luego, bueno, acá también en el plano 4 hay que tener en cuenta de que la presión arterial o el pulso, disculpe, la presión arterial está muy disminuida, muy disminuida. Luego tenemos, por último, ya terminando con el periodo 3, tenemos el periodo 4, cuando ya hay parálisis vulvar, cuando se ha utilizado demasiados anestésicos o el paciente ha sido muy sensible a los anestésicos generales, porque ahí ya hay una respiración detenida, tono muscular flácida, ¿no?, pulso lega o desaparecen, ¿no?, esos pulsos. La presión arterial llega también a desaparecer. No tiene ninguna utilidad terapéutica, porque ya el paciente ya no puede revertir esas situaciones. Y hay que tener cuidado. Por eso es que en la mayoría de cirugías no sabemos qué tipo de pacientes es muy sensible, ¿no? Bueno, estas son las 4 etapas, o mejor dicho, 4 periodos de la anestesia. Ahora vamos a ver los anestésicos generales inhalatorias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el oxígeno. Ojo, el oxígeno es de primera generación. Solamente se utiliza como diluyente para los anestésicos inhalatorios, ¿ya? Es un vehículo para la medicación de nebulizaciones, intoxicaciones de monóxido de carbono, cianuro, entre otros, ¿no? Su concentración y duración depende de la condición a tratar, ¿sí? Si el paciente se siente un poco más, sus síntomas o sus signos, se ve que está disminuyendo su respiración, ya hay que darle oxígeno. Pero siempre va acompañado como excipiente o diluyente, ¿sí? Luego tenemos el alotano, ¿sí? El alotano se considera un anestésico de la tercera generación. Está utilizado para la inducción y mantenimiento de la anestesia general. Sus concentraciones a utilizar es de 0,5 a 3% en oxígeno, ¿ya? O puede ser también en óxido nitroso, ¿sí? En óxido nitroso, como les digo, aumenta su efecto sinérgico
anestésico, ¿no? Anestésico general. Ya. Bueno, ahora vamos a ver el otro medicamento, por ejemplo, el isoflurano, que es un anestésico general que se utiliza para la inducción y mantenimiento ¿no? de la anestesia general. Su concentración en dosis es de 1,5 a 3%, pero siempre mezclado con el excipiente del oxígeno u óxido nitroso. ¿Ya? Luego tenemos la ketamina. Bueno, el isoflurano ya es un anestésico general inhalatorio, ¿sí? Ahora, la ketamina es un anestésico general ya por vía endovenosa, ¿sí? En estos casos vamos a ver que se utiliza como anestesia general, pero también en inducción a la anestesia general y un suplemento anestésico. O sea, va a ayudar a que se prolongue un poco más el efecto, pero, ojo, inducción porque va a calmar poco a poco el dolor, ¿sí? Con su efecto analgésico de la ketamina, ¿sí? Pero ya aumentando dosis o más tiempo ya produce anestesia general, ¿no? Su dosis de la anestesia general es de 1 a 4,5 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa. ¿Ya? El otro detalle es de que si queremos un efecto de sedación analgesia, solamente se utiliza de 0,2 a 0,75 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa, ¿sí? O sea, más bajo la dosis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, ahora, el óxido nitroso, recordando, es un anestésico general volátil, inhalatorio. Sus indicaciones es que produce inducción y mantenimiento de anestesia general. Igual que el oxígeno, se puede utilizar el óxido nitroso para tener, ¿no?, como un excipiente que esté diluyendo conjuntamente con los demás anestésicos, ¿ya? También produce analgesia y sedación en procesos quirúrgicos obstétricos y dentales, ¿sí? La dosis es de inducción y mantenimiento es en una concentración de 70%. Lo puedo mezclar también con el oxígeno. En caso de sedación y analgesia, las concentraciones varían entre 25 y 50% con oxígeno, ¿ya? O sea, más bajo, ¿no? Luego tenemos el tiopental. Ya es por vía endovenosa también, ¿sí? Sus indicaciones es para la inducción de anestesia general. También, ojo, acá es otra característica, de crisis convulsiva durante, ¿ya?, o después de la anestesia inhalatoria. A veces hay pacientes que reaccionan y comienzan a convulsionar, ¿no?, cuando se le administran los anestésicos inhalatorios. Su dosis: primero administrar atropina para contrarrestar ciertos efectos adversos. O sea, vamos a disminuir las secreciones de las mucosas porque la atropina es un anticolinérgico, recuerden eso, ¿ya? Y como tiene el efecto anticolinérgico, disminuye las secreciones de las mucosas, a nivel gástrico también. Se administra, ¿no?, de 25 a 75 miligramos por vía endovenosa y hay que observar la reacción durante 1 minuto. Ahora, si queremos como anestesia general, que es un procedimiento que después se utiliza de 50 a 100 miligramos por vía endovenosa. Si el paciente llega a tener una crisis convulsiva, podemos, ¿no?, aumentar de 50 hasta 125, ¿ya?, miligramos, disculpen ahí, debe ser miligramos por vía endovenosa, ¿ya? Luego tenemos el sevoflurano, que habíamos dicho que solamente se utiliza en caso de niños, por si acaso, también. El isoflurano es otro, ¿no?, pero el sevoflurano está utilizado para la inducción y mantenimiento de anestesia general. Su dosis va a variar de 0,5 a 3%, con o sin óxido nitroso, puede ser con oxígeno nomás. Y luego tenemos acá el más interesante, el propofol, ¿sí? El propofol se utiliza para inducir anestesia general, se utiliza primerito.
eh, su ampolla es de 1%, 40 miligramos, pero se administra en forma lenta, porque si yo administro todo, ¿no? Esa concentración, ojo, el paciente en 1, 2, 3 segundos se duerme, se cae, pero luego cuentas una vez que se haya desmayado o haya entrado, ¿no? Ya en analgesia y en sedación, cuentas otros 5 segundos a 10 segundos y el paciente otra vez aparece. O sea, te da ese tiempo, ¿ya? Del propofol para que administres en gotas y puedas ya después inducir los otros anestésicos generales. Porque hay pacientes que a veces se ponen tensos, se ponen nerviosos, psicológicamente a veces están traumados. Entonces el propofol sirve para este tipo de pacientes, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado, ¿ya?, de los anestésicos los más representativos, ¿no? Ahora, ya vamos a ver, ¿no?, los medicamentos, ¿no?, del grupo de los anestésicos locales, ¿ya? Los anestésicos locales tienen un diferente mecanismo de acción, ¿ya? No es como un anestésico general, ¿ya? Los anestésicos locales solamente van a actuar en la zona, ¿sí? Los anestésicos locales producen un bloqueo también reversible de la conducción de las fibras nerviosas, ¿ya? Tenemos ahí la lidocaína, que tiene un inicio de acción rápida, pero la duración es de efecto intermedio, no te va a durar mucho. En cambio, la bupivacaína, que es muy diferente, tiene un inicio de acción un poco más lento, va a demorar en ejercer acción, pero su efecto va a durar más, ¿no? Va a depender del tipo de extracciones o cirugías locales que vaya a hacer, ¿ya? Por ejemplo, si es una extracción de uña, va a ser rápido, utilizo lidocaína nada más. Si tengo que hacer, por ejemplo, tengo que coser una herida un poquito larga, voy a utilizar bupivacaína. Si es cortísima, lidocaína, dependiendo. Ahora, estos anestésicos locales se puede producir una vasodilatación, por lo tanto se recomienda, ¿no?, administrarlo con epinefrina, ¿ya?, para que pueda prolongar su efecto. Sabemos muy bien que la epinefrina, ¿no?, también es conocida como adrenalina, produce vasoconstricción y eso ayuda a que no se pierda bastante sangre y prolonga el efecto del anestésico local, ¿ya? Pero el detalle, ojo, es de que no en todos los casos voy a utilizar lidocaína con epinefrina o bupivacaína con epinefrina. Chicos, hay que saber usar. En extracción de uñas solamente se utiliza lidocaína o bupivacaína pura, sola, ¿ya? En terminación de dedos o el bulbo de la oreja, etc. Hay terminaciones de los vasos sanguíneos donde no debo de utilizar la epinefrina, ojo, con los anestésicos generales. Tengan cuidado, ¿sí? Por ejemplo, me corté el brazo, el antebrazo, normal, puedo utilizar con epinefrina, pero ojo, en caso de uñas, o sea, los dedos, las puntas, la oreja, otras terminaciones, ¿ya?, donde hay terminaciones de los vasos sanguíneos en forma capilar, no utilizo con epinefrina, descartar la epinefrina, ¿ya? Las clasificaciones de estos anestésicos generales tenemos en dos grandes grupos, los aminoésteres y los aminoámidas. En el caso de los aminoésteres tenemos la cocaína, procaína, tetracaína, piperacocaína, proparacaína, que bueno, es lo que encontramos de forma natural, ¿no? Pero no tiene un interés porque también puede producir un efecto muy aparte anestésico local, otros efectos, ¿no? En cambio, las aminoámidas son más específicos. Tenemos la lidocaína, bupivacaína como marcaína, la benzocaína, que son más utilizados. Luego tenemos la dibucaína, etirocaína, la mepivacaína, que es bastante también utilizado en odontología, y luego tenemos la 5-caína, ¿ya? Y los aminoaminas son los que más se utilizan en este tipo de anestésicos locales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la bupivacaína como anestésico local, su dosis es de 25 a 50 miligramos, la dosificación puede repetirse cada 3 horas, ¿ya? Siempre en forma local. La lidocaína, ojo, es un anestésico local, pero si nosotros utilizamos por vía endovenosa, por goteo, ojo, tiene un efecto antiarrítmico, ¿ok?
que ese tema lo vamos a ver después, como antiarrítmico. Como anestésico local, ya con o sin epinefrina se puede poner de 5 a 300 miligramos. Si nosotros utilizamos como antiarrítmicos, es de 1 miligramo por kilogramo de peso, es una carga entre 50 a 100 miligramos. ¿Ya? Muy diferente. Ojo, todo es al 1%, al 2%, dependiendo de la concentración que venga la presentación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta y claro de que estos medicamentos, ¿ya?, de lidocaína, bupivacaína, son bastantes, ¿no? Es de mucha utilidad, ¿ya? Más que todo a nivel odontológico, ¿sí? Lo único que yo quiero es de que tengan cuidado al usar con o sin epinefrina, ¿sí? Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con los psicofármacos ansiolíticos, ¿ya? Estos fármacos ansiolíticos se lo dicen porque van a actuar, ¿no?, a nivel psíquico central, ¿no? Va a producir, ¿no?, disminución de la ansiedad, ¿no? Existe una clara tendencia, ¿no?, a considerar el efecto ansiolítico como el primer paso de una línea continua de efectos progresivos. Por ejemplo, primero efecto ansiolítico, luego efecto sedante y luego efecto hipnótico, ¿sí? Según ella, la dosis creciente de cualquiera de los componentes producirá sedación, sueño, anestesia, ¿no?, una coma y muerte. Por eso hay que tener cuidado. Son medicamentos controlados que hoy en día la sociedad no lo toma, ¿no?, esa seriedad. Claro, hay pacientes que sí requieren, pero hay otros que utilizan para otros fines, ¿no? Y hay que tener cuidado, especialmente los varones, ¿ya? Con las peperas, tengan cuidado. En esos grupos tenemos dos: las benzodiazepinas, que derivan, ¿no?, de ellas mismas, y las no benzodiazepinas. ¿En qué se caracterizan? ¿En qué se diferencian? ¿No? Las benzodiazepinas constituyen el grupo de fármacos más importantes en el tratamiento de la ansiedad hoy en día, pero tiene también grandes efectos adversos. La ansiedad es un estado emocional, ¿no?, inherente al ser humano y en ocasiones constituye una respuesta normal al miedo, ¿sí? En algunos casos la ansiedad se acompaña de depresión, pánico, alteración de alimentación o trastornos de personalidad. Y hay personas que no comen cuando están deprimidos, ¿no? Están ansiosos, a veces comen más, ¿no? También los ansiolíticos son necesarios para el tratamiento de la ansiedad, sí, para controlarlos, ¿no?, pero no a largo plazo, ¿no? Las benzodiazepinas presentan un anillo de benceno, hablando químicamente, y heptagonal de diazepina, ¿no?, en la cual contiene nitrógeno. Ahí tenemos la clasificación de estos grupos benzodiazepínicos, que su tiempo de vida media, ¿ya?, tienen 5 grupos. Las de acción muy corta, las que te van a actuar rápido: el midazolam, triazolam. Pero el midazolam se utiliza más en anestesia para disminuir el dolor. No te va a producir sedación, hipnosis. Luego tenemos la de grupo de corta, no tiempo de vida corta: alprazolam, lorazepam, clonazepam y bromazepam. Más utilizado es el alprazolam, ¿sí?, pero es muy cortísima, ¿sí?, su tiempo de vida. El lorazepam también. El bromazepam también actúa más rápido. Luego tenemos el de tiempo de vida intermedia, el diazepam, el más conocido, ketazolam, ¿no? El diazepam es muy utilizado para las ansiedades, pero a dosis altas te puede producir la muerte. Los de tiempo de vida media larga, después tenemos el alozepam, prazepam. Y los de vida muy larga, que te pueden durar bastantes días: flurazepam y el flunatrazepam, ¿ya? Yo sé que algunos conocen ciertos medicamentos, ¿no? Ya los habrán visto. Su mecanismo de acción dice que el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, al unirse al receptor GABAérgico, así se le dice este receptor, ¿no?, el GABA aumenta la permeabilidad del canal de cloruro, ¿ya? Esto facilita la unión, ¿ya? Esto facilita el paso de este ion, ¿ya?, a nivel intracelular.
cargando electronegativamente la membrana postsináptica y desencadenando su hiperpolarización. ¿Mm? Bueno, es un mecanismo de acción a nivel celular, ¿no? A través del GABA. ¿Ya? Farmacología clínica, o sea, vamos a ver qué medicamentos les es recomendado para ciertas enfermedades o síntomas. Por ejemplo, para la ansiedad, en la actualidad se utilizan 9 benzodiazepinas, ¿ya? La clordiazepóxido, clorotezepato, alprazolam, diazepam, lorazepam, alozepam, oxazepam, prazepam, clonazepam, ¿no? Para la ansiedad. Si es para el insomnio, los que no pueden dormir, las benzodiazepinas de corta duración son útiles, ¿no? Como sedantes e inductores del sueño. Tenemos el triazolam, lorazepam, midazolam, hexazepam, alprazolam y clonazepam. ¿Ya? No es como que algunos utilizan el diazepam, no utilizan diazepam, quiere que duerma, no va a dormir, necesita más dosis, pero al aumentar más dosis va a dormir y voy a morir, ojo. Por eso acá estamos detallando qué medicamentos sí pueden hacer dormir. Pero chicos, por favor, responsablemente, no utilicen otros fines, que después no los quiero ver con problemas legales. Bueno, y luego tenemos los estados convulsivos. En este caso, se utiliza como coadyuvantes, ya para ciertas enfermedades epilépticas. Por ejemplo, el diazepam, clonazepam y el clobazam. Ya, ahí tenemos esa farmacología clínica. Bueno, para el caso del síndrome de abstinencia alcohólica, podemos decir para los que están resaqueados o quieren dejar de consumir el alcohol, el clonazepam, ¿sí? El más recomendado. Para una relajación muscular en casos de hipertonía muscular, los que están en movimientos involuntarios, casi como si fuese, ¿no? Una enfermedad de Parkinson, pero no es un Parkinson, hay un desequilibrio neural. En caso de los tétanos, ¿no? Por las toxinas del Clostridium, se recomienda el diazepam como un analgésico. En el caso de inducción anestésico, puedes encontrar mediante dos modalidades: las de premedicación anestésicas y durante el acto quirúrgico. Como premedicación anestésica, siempre se va a utilizar una benzodiazepina y un anticolinérgico, que es la atropina, ¿ya? Las benzodiazepinas tienen dos acciones, ¿no? Alivian la ansiedad del paciente, y otra es que prolonga la duración del efecto del anestésico. Se utilizan como coadyuvantes, chicos. No es que estas solas van a actuar en la anestesia, no. Como coadyuvantes, ayudan a mejorar el procedimiento quirúrgico anestésico. Y en el acto quirúrgico, las benzodiazepinas de vida larga con un anestésico prolongan el efecto de la anestesia. O sea, van a ayudar a estos anestésicos generales a que tengan más tiempo de vida. Por lo tanto, por eso hay operaciones que duran horas y horas. Las benzodiazepinas ayudan, ¿no? A este tipo de efectos prolongados. Ahí tenemos el alprazolam, ansiolítico e hipnótico, es de 0,25 a 0,5 miligramos por cada 8 horas. Si es para el trastorno del pánico, ya solamente el 0,5 miligramos cada 8 horas. El bromazepam ya está indicado como ansiolíticos. Cuadros de depresivos e hipnóticos tenemos de 3 a 9 miligramos cada 8 horas como máximo de bromazepam, ¿ya? 60 miligramos por día. Luego tenemos clonazepam, también utilizado como ansiolítico e hipnótico, de 0,5 miligramos cada 8 horas. Se puede aumentar de 0,5 cada dosis, ¿ya? Pero cada 3 días. En caso de crisis convulsiva, solamente se utiliza 0,5 miligramos cada 8 horas. El diazepam, el más conocido, como ansiolítico se puede dar de 5 a 10 miligramos cada 8 horas por vía oral o 10 miligramos cada 8 horas por vía endovenosa. En caso de abstinencia alcohólica aguda, 10 miligramos cada 4 horas. Estados epilépticos en crisis convulsiva, de 5 a 10 miligramos, ¿ya? Cada 10 a 15 minutos, máximo 30 miligramos para manejar esos estados epilépticos. Claro, el diazepam viene para administrar por vía endovenosa, ¿ya? Luego tenemos el lorazepam. En caso de ansiedad se puede dar 1 miligramo cada 8 horas. También como premedicación anestésica, ahí se utiliza mayor concentración de 4 miligramos, ¿no? Al acostarse la noche anterior a la cirugía.
para que ese día de la cirugía no estés pues, un poco más convulsiones, tal vez por el nerviosismo, ¿no? Hay pacientes que son así. Luego tenemos midazolam. El midazolam, ¿no?, tiene un efecto ansiolítico e hipnótico, pero su dosis es de 5 a 15 miligramos. ¿Ya? Bueno, ahora dentro de esos benzodiazepinas, ahora tenemos el otro grupo, los no benzodiazepínicos. Acá quería detallar, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que los no benzodiazepínicos no te van a causar dependencia. Todas las anteriores que hemos hablado causan dependencia. Si yo consumí 5 a 10 miligramos de diazepam cada 8 horas, a la otra semana, o sea, si yo consumo durante una semana, a la segunda semana ya no me va a hacer efecto. Voy a tener que consumir el doble. Después el triple, pasando meses. ¿Por qué creen que hay pacientes, o por ejemplo, hay clientes o pacientes que se llevan una caja y eso les durará lo mucho una semana o 2 semanas? Ya están vuelto muy intolerantes, muy dependientes a esos medicamentos. Por eso es muy controlado, ¿no? No se consume así nomás. En caso de estas de acá, las no benzodiazepínicas son las que no te van a causar dependencia. Estas sí puedes consumir bastante de menor, pero al final no vas a depender de ellas. Tenemos, por ejemplo, la buspirona, que es un ansiolítico también que se consume de 5 miligramos cada 8 horas por día, máximo 60 miligramos por día. Y el otro más conocido que se comercializa en el Perú, tenemos el Zolpidem, que es un ansiolítico hipnótico, ya se administra de 10 miligramos por vía oral solo al acostarse. ¿Ya? Bueno, chicos, ya hemos hablado de lo que son los ansiolíticos, ahora vamos a ver lo de los antidepresivos. ¿Ya? Tenemos ahí este grupo de fármacos que en caso de la depresión, trastorno de humor caracterizado por estos sentimientos de tristeza, ¿verdad?, intensa y autodesprecio, también por lentitud física y mental, ¿no? La depresión es una enfermedad psiquiátrica más frecuente. 1 de cada 10 personas tiene, pero ha aumentado esa cifra. Hay que diferenciar 2 tipos de depresión, ¿eh? Depresión menor y depresión mayor. La depresión menor reactiva o exógena, que ocurre después de un estímulo externo, ¿no?, un factor ambiental definido. Y la depresión mayor, que es endógena, que aparece sin causas aparentes, se atribuye a los factores disposicionales. ¿Cuál es el más grave? Es la depresión mayor. La depresión mayor, por eso se le dice depresión mayor, ¿sí? Eso la va a tener que controlar la persona misma. En caso de una depresión menor, desaparece ese factor ambiental o ese factor externo y desaparece tu depresión. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien se te rompió fue tu celular, te entra una depresión, tristeza, pero al rato se te pasa. O cuando te compras otro celular se te pasó la depresión. Pero una depresión mayor que te pones triste de la nada, ojo, ahí sí es más peligroso. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? O porque ahí te recordaste de algo, te deprimes y no puedes superarlo, como dice. Ojo, tengan cuidado, chicos. Si esa depresión, no recurran a medicamentos ustedes, ¿no? O recomienden que la misma persona, el mismo paciente, trate de, ¿no?, superarlo, ¿ya? Luego tenemos el mecanismo de acción de estas. No existen 2 neurotransmisores involucrados en la génesis de la depresión. Tenemos la noradrenalina y la serotonina, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, ojo, no autónomo, sino central, estos 2 neurotransmisores predominan en ciertos sistemas neurales, como tenemos las vías nerviosas noradrenérgicas, ¿ya?, ubicados en el tegmento lateral, y las vías serotoninérgicas, ubicados en el tronco cerebral. La hipótesis aminonérgicas o bioquímica de esa depresión postula que en estas ha causado una déficit de noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, en razones lógicas para tratar estos estados sería administrar fármacos que corrijan ese déficit de neurotransmisores, ¿no? Las benzodiazepinas presentan un anillo de benceno y heptanodiazepina que contienen, ¿no?, un nitrógeno que también es utilizado en ciertas ocasiones. Esto podría, dice, conseguir, ¿no?, dependiendo del antidepresivo, ¿no?, 1, bloqueando el ingreso de las aminas biógenas de las vesículas almacenadas.
Por ejemplo, esos neurotransmisores como noradrenalina y la serotonina ya no van a ser recaptados por las células neurales, sino van a estar con más tiempo de vida las células exteriores para que corrijan ese estado anímico. O también otro, bloqueando la recaptación de las aminas biógenas. ¿Ya? Los dos casi son las mismas, uno a nivel vesicular dentro de la célula y otro a nivel celular. ¿Ya? También hay otro, ¿sí? Inhibiendo las enzimas que metabolizan estos neurotransmisores, como tenemos el IMAO, son los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿sí? O sea, van a inhibir a la IMAO, o sea, van a inactivar al IMAO para que la noradrenalina y la serotonina sigan, ¿no?, actuando en las células. Otro, induciendo a las enzimas que participen en la síntesis del neurotransmisor. O sea, vamos a prácticamente obligar a las células a que produzcan más neurotransmisores, como por ejemplo, ¿no?, la dopamina beta hidroxilasa, que va a crear bastantes dopaminas para producir noradrenalina. Y bueno, administrando también ciertos análogos o precursores de estos neurotransmisores, como serotoninas, ¿no?, administrándolos. Ahí tenemos al administrar un antidepresivo, el primer paso consciente es obtener una historia precisa sobre ciertos criterios conductuales, ¿no?, y psicológicas, ¿no? Tenemos las emocionales, se produce una tristeza, sentirse por el piso, ¿no?, le entra ansiedad, irritabilidad, adenonía. A nivel psicológico hay una culpa, un desamparo o desvaloración. También hay una pérdida de capacidad de placer, ya nada le da gusto. Intelectuales, pensamientos obsesivos, disminución de la memoria, pensamientos suicidas que se quieren matar. Somáticos, hay una disminución de energía, ¿no?, más lentos, agitación o retardo psicomotriz, insomnio, trastorno del apetito, las constipaciones, ¿no? Son estos síntomas que hay que tener en cuenta, ciertas conductas, ¿no? Bueno, las vamos a clasificar. Primero tenemos el grupo de los timolépticos, que es donde están los antidepresivos tricíclicos, y luego los antidepresivos atípicos. Dentro de los antidepresivos tricíclicos tenemos la amitriptilina, imipramina, desipramina, doxepina. Luego, en el caso de los antidepresivos atípicos, trazodone, miacerina, maprotilina, cimelidina, ¿no? El más usado son los antidepresivos tricíclicos. Ahora, en caso de la IMAO o timoerécticos, ¿no?, los inhibidores de la monoaminoxidasa irreversibles, no son selectivos, la hidracina y la no hidracina. Dentro de la hidracina tenemos la isocapacida fenilcina, ¿no? Luego tenemos de la no hidracina, tenemos la trinicipromina como único representante, pero luego no se utilizan estos bastantes, ¿ya?, porque no tiene un efecto reversible, ¿ya?, tiene un efecto irreversible, ¿ya? Luego tenemos el otro medicamento, otro grupo de medicamentos, que es IMAO, ¿ya? Este IMAO son reversibles, son selectivos, como la moclobemida, ¿sí? Y luego tenemos el otro grupo que es importante, ¿sí? Otro grupo que es importante, que es los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿ya? Y estos medicamentos son más utilizados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la fluoxetina, ¿ya?, fluvaxamina y la sertralina, ¿ya? Estos dos medicamentos más utilizados son la fluoxetina y la sertralina, ¿sí? No sé si ustedes habrán visto, habrán tenido oportunidad
de verlo en la botica cuando hayan hecho prácticas. Pero son medicamentos, ojo, controlados también, ¿sí? Ya. Luego vamos a tener, eh, vamos a hablar, ¿no? De los medicamentos antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Ahí tenemos su mecanismo de acción. Los antidepresivos clásicos bloquean, ¿no?, en forma no selectiva la recaptación neural de la noradrenalina y de la serotonina. Recordar que 5-TH significa serotonina, ¿ya? Esto eleva las concentraciones de los neurotransmisores en el espacio sináptico, ¿no? Por lo tanto, van a actuar, ¿no? Va a haber mayor cantidad, ¿ya? También bloquea de forma variable a los receptores de la serotonina, histamina, noradrenalina y acetilcolina, ¿ya? Existen fármacos como la cocaína que también bloquean la recaptación, ¿no?, de los neurotransmisores, pero esta no posee una acción antidepresiva, ¿ya? Hay que recordar, porque no está tan involucrado de la serotonina, solamente la adrenalina, podríamos decir, ¿sí? Luego tenemos la farmacología clínica, ¿ya? En caso de depresión, ¿ya? En caso de depresión, los antidepresivos tricíclicos, ADT vamos a llamarlos, ¿ya? Son fármacos de elección, ¿sí? Son fármacos de elección. Normalmente los efectos terapéuticos se manifiestan después de 2 a 3 semanas iniciado el tratamiento. Por eso es de que estos medicamentos, cuando los consumes el primer día, segundo, o por lo menos el quinto día, no van a tener un efecto. Después de 15 días recién es donde van a tener un efecto, ¿ya? Pero recién al día 15 van a tener un efecto, ojo, ¿ya? No es de que ya el día 15 va a tener, no, recién se va a empezar, ¿ya? Por ese motivo los antidepresivos nunca deben prescribirse con la indicación de tómese según sea necesario. Siempre se tiene que prescribir desde que empieza para tener un efecto, porque si yo lo consumo continuamente no va a haber efecto, ¿sí? Otro tenemos la depresión bipolar, ¿ya? En caso de depresión bipolar tenemos la enfermedad maníaco-depresiva, ¿ya? Es una forma maníaca. La fase depresiva puede controlarse con un antidepresivo, ¿ya?, tricíclico, pero la fase maníaca se necesita un neuroléptico, ¿ya?, como el haloperidol, ¿sí? Viene 10 miligramos. También para la neurosis nocturna, ¿no?, cuando los pacientes tienen una misión nocturna involuntaria. En niños menores de 3 años a veces sucede eso. No se ve más casos. Luego tenemos encopresis, o sea, falta del control del esfínter anal de los niños. Se produce diarrea a veces, ¿no? Eso a veces surge en niños menores de 6 años, ¿ya? Para el síndrome fóbicos, o sea, ataques de pánico, se puede utilizar dos medicamentos. También para la hipercitenosis, como dice, disritmias funcionales, o sea, epilepsias. También para los niños con síndrome del niño hiperactivo, muy hiperactivo, demasiado, ¿no? Lo normal que un niño es activo, pero al ser hiperactivo, ya, como dice, ya no se considera normal, ¿no? Para los dolores neuropáticos, en el caso de enfermedades que lesionan directamente a los nervios, a los dolores que, en el caso de que sean muy severos, que no remiten con analgésicos comunes. Y también el tipo de dolores solo resultan útiles la carbamazepina o los antidepresivos, ¿no? Por eso, por ejemplo, la fluoxetina, ¿no?, amitriptilina, o la misma carbamazepina, como que es un anticonvulsivante también para esos dolores neurales, cuando sean crónicos. Los dolores de cabeza, por ejemplo, hay pacientes que dicen, tienen bastantes dolores de cabeza, y cada rato tomarse un AINES, como que el efecto no está, ¿no?, constante. Y aparte, los AINES tienen efectos adversos. Por eso es que mejor le damos un antidepresivo
una fluoxetina, amitriptilina, para esos dolores de cabeza crónico, o si no, también una carbamazepina, o también un propanolol, ¿eh? Ojo, el propanolol también se utiliza para, ¿no? Dolores de cabeza muy crónicos, ¿ya? También para la síndrome de abstinencia alcohólica se recomienda cualquier benzodiazepina, pero más que todo, disculpen, el clonazepam. En casos de la relajación muscular, bueno, esto ya habíamos hablado, ¿no? Con respecto a las benzodiazepinas, ¿ya? Tenemos ahí las amitriptilinas, ¿ya? Esta es amitriptilina para la depresión, se utiliza 25 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Luego tenemos la clomipramida. Ojo, para la depresión se utiliza 25 miligramos cada 8 horas, pero hay que ajustar la dosis a 100 miligramos por día. Hay que aumentar poco a poco la dosis. Luego tenemos la trimipramina, que si hay una depresión se inicia con 75 miligramos cada día. Luego un mantenimiento de 25 a 100 miligramos al día como máximo. Luego tenemos gerontes, ¿no? Para explicarles, ya, de acá, los gerontes, en caso de personas ancianas, ¿no? Se utiliza 25 miligramos cada día como máximo, ¿ya? No, 100 miligramos, ojo, solamente para los pacientes ancianos, o sea, para los pacientes gerontes, ¿ya? Luego tenemos los antidepresivos, ¿ya? Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿ya? En este caso de acá, las ISRS, ¿no? Estos de acá son antidepresivos que tienen mayor interés en el campo terapéutico, ¿sí? Presentan menor grado de efectos secundarios, mayor seguridad en caso de sobredosis. Los más representativos, la fluoxetina, sertralina, estos dos, pero también hay la fluvoxamina, paroxetina, mitazapina. Tienen una buena biodisponibilidad por vía oral, ¿eh? Pero son relativamente liposolubles, por eso es que aumenta su absorción, para que tenga una buena biodisponibilidad. Tenemos ahí la fluoxetina, para la depresión mental de 20 miligramos cada 24 horas, o sea, una vez al día. Luego tenemos fluvoxamina, para la depresión mental, 100 miligramos cada 24 horas. ¿Ya? Hay que recordar que también se puede utilizar la fluoxetina para dolores, migrañas no crónicos. Luego tenemos la mirtazapina, que, ¿no? Para la depresión mental se utiliza 15 miligramos cada 24 horas. Hay que ajustar hasta 45 miligramos, dependiendo. Podemos aumentar poco a poco, de acuerdo a la necesidad, pero como mínimo siempre 15 miligramos, ¿ya? Por día. Luego tenemos la paroxetina, que para la depresión mental se utiliza 20 miligramos una vez al día, cada 24 horas. Y por último, la sertralina, que es bien utilizado también, porque presentan menos efectos adversos. Para la depresión mental se utiliza 50 miligramos una vez al día. Bueno, ahora tenemos los neurolépticos, ¿ya? Neurolépticos, estos esquizofrénicos, ¿no? También son conocidos como la denominación de antipsicóticos o tranquilizantes mayores. ¿Ya? Las benzodiazepinas son tranquilizantes menores, ¿no? Para aclarar. En este grupo se encuentran fármacos usados en el tratamiento de la psicosis. La psicosis es un desorden mental severo, ¿ya? Este trastorno principal, ¿ya? Es en la esfera del pensamiento. Entre la psicosis el prototipo es la esquizofrenia, ¿ya? O sea, los locos. O a veces esa personalidad de ser asesino. Tengan cuidado, chicos. La teoría bioquímica establece que la psicosis es producto de un exceso de la actividad dopaminérgica. O sea, hay un aumento anormal de la dopamina a nivel central. Por lo tanto, el uso de un antipsicótico se orienta a impedir la acción de este exceso de la dopamina o simplemente la disminución de su síntesis. Los neurolépticos bloquean de forma competitiva a los receptores de la dopamina, ¿no? Dopaminérgicos 1, dopaminérgicos 2, e impiden también que la dopamina se una a ellas. Así alivia el estado mental, o sea, está relacionado a la dopamina. Si su dopamina de ustedes aumenta, ojo, entra en un estado psicótico,
Por ejemplo, ¿no? Hoy en día está de moda las tóxicas. Ay, ¿quién no habrá tenido capaz un enamorado o enamorado tóxico, tóxica? Ojo, su dopamina está elevándose. Tengan cuidado. Existen tres sistemas: sistema mesolímbico cortical, relacionado al pensamiento, conducta, ánimos y humor. Son bien cambiantes también en sus estados. Luego tenemos el sistema nigroestriado, relacionado con el control de los movimientos involuntarios. ¿Ah? Y por último, el sistema tuberinfundibular, relacionado con la regulación hormonal. ¿No? Hablando de la farmacología clínica, los efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Los antipsicóticos disminuyen gradualmente las alucinaciones, esos delirios o alteraciones de pensamiento. También son antiagresivos, ¿ya? Disminución de la agresividad. También son sedantes con sensación de somnolencia. Y también son convulsivantes, pueden desencadenar cuadros epilépticos en personas muy susceptibles, hay que tener cuidado, ¿ya? Con estos neurolépticos. A nivel del sistema nervioso autónomo, bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos y pueden causar hipotensión ortostática, ¿ya? O sea que estás sentado un momento y de la nada te paras y te desmayas, ¿no? Acción anticolinérgica, ojo, a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tienen este efecto, los neurolépticos. A nivel del sistema endocrino, aumentan los niveles de prolactina, ¿no? Ojo, secreción de leche, ¿no? Mamaria. A nivel del TGE, del tejido genitourinario, no, del tracto gastrointestinal, pueden producir estreñimientos, colestasis a nivel del hígado, ¿no? Tenemos ahí estos medicamentos: amisulprida para la psicosis de 400-800 miligramos, ¿ya? Una vez al día. Luego tenemos la clorpromazina, también se utiliza para trastornos psicóticos, pero de 25 miligramos cada 6 a 8 horas. Hay que ajustar hasta 300-800 miligramos, pero por día, ¿no? Luego tenemos el haloperidol, que es el más usado, ¿no? A nivel Perú. La psicosis se utiliza de 5 miligramos cada 8 horas. Como máximo puede ser 100 miligramos al día, ¿no? Ahora vamos a ver medicamentos antiparkinsonianos, ¿ya? Estos medicamentos antiparkinsonianos, su nombre es para la enfermedad de los Parkinson, ¿no? Tienen una acción para suprimir estas manifestaciones clínicas del Parkinson o parkinsonismo. El parkinsonismo presenta múltiples etiologías, no sabemos hoy en día sí cuáles, pero sin embargo la causa más frecuente es la idiopática, ¿ya? Luego, la enfermedad del Parkinson se origina por una lesión cerebral, como un golpe tal vez, una caída, o a nivel interno ha surgido una, ¿no? O sea, una deficiencia de algo, en la cual afecta a las neuronas dopaminérgicas, provocando una disminución de la cantidad de dopamina a nivel cerebral, ¿sí? O sea, es muy diferente, ¿no? Hablando a nivel central de la dopamina. Cuando está muy elevado son psicóticos, cuando está muy bajo, parkinsonianos, ¿no? La clasificación de los fármacos antiparkinsonianos tenemos, ¿no? El levodopa, dentro de esa levodopa más benseracida, levodopa más ascarbidopa, ¿no? Luego tenemos los anticolinérgicos de acción central, ¿ya? Tenemos la benztropina, biperideno, que sí se utiliza el biperideno bastante, y la triexifenidino, ¿ya? Luego tenemos el otro grupo, los agonistas dopaminérgicos. Tenemos ergolina, como la bromocriptina, ¿ya? Que también utiliza un efecto de prolactina. Ojo, es controlado. Agonistas selectivos a los receptores dopaminérgicos 2, como el pramixepol, tropinirol, cabergolida. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la MAO, ¿no? B, que es la selegilina, la sabemida, y luego tenemos los inhibidores de la COM, ¿no? Los inhibidores de la COM, catecolortometiltransferasa, que es talcopona y entacapona. Y por último, la amantadina. Ojo, la amantadina también es una enfermedad antiparkinsoniana. También tiene un efecto antiviral.
Bueno, la levodopa más la carbidopa, que es bien usado, esta enfermedad se utiliza una dosis de este medicamento de 250 a 25 miligramos, o sea, 250 más 25 miligramos cada 8 horas, en este orden. En caso de levodopa más benseracina, 250 miligramos igual 25 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? El biperideno, que sí se utiliza bastante, se utiliza de 2 a 15 miligramos cada 8 horas. En caso de la bromocriptina, ¿ya? En caso de esta enfermedad de antiparkinsona, porque habíamos dicho que también tiene un efecto, ¿ya?, de inducción a la prolactina, o sea, a secreción de leche. Pero solamente para la enfermedad de Parkinson podemos utilizar de 1,25 miligramos cada 24 horas, ¿ya?, en la primera semana. Y luego aumentar, ¿ya?, cada, ¿no?, 1,25 miligramos por semana. Luego tenemos la selegilina, que se utiliza 5 miligramos cada 12 horas, o 10 miligramos cada, ¿ya?, 24 horas. Solamente en las mañanas, si fuese una dosis nada más. Ahora vamos a ver los medicamentos anticonvulsivantes. ¿Ya? Haciendo una introducción, ¿no?, los medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos, también llamados así, ¿no?, tienen aquella propiedad de suprimir crisis epiléptica, ¿no?, de diversas formas. En términos de epilepsia se designa un grupo de trastornos del sistema nervioso central que tiene en común la recurrencia repetida o súbitos de trastornos, episodios de alteraciones motoras, sensitivas, autónomas o psiquiátricas. Esta crisis siempre están correlacionadas a una descarga excesiva y anormales en el cerebro que pueden corregirse, no, disculpe, que pueden registrarse por ¿no?, un encefaloelectrograma, ¿no?, electroencefalograma. El término convulsión se refiere a un trastorno transitorio de la conducta. Ojo, transitorio, no es como un Parkinson, que es constante siempre. Este es transitorio de la conducta causada por una activación desordenada, sincrónica y rítmica en las poblaciones enteras de neuronas cerebrales, ¿no? De repente, a veces no se sabe, y de repente ¡pum!, aparece cierta situación. Clasificación de esos fármacos tenemos, ¿no?, en el caso de la hidantoínas, fenitoína, ¿ya? Recordar que la fenitoína, aparte de ser un anticonvulsivante, también era un antiarrítmico. En caso de barbitúricos tenemos el fenobarbital. En el caso del grupo de la deoxibarbitúricos tenemos la primidona. En el caso del grupo de los aminoestilbenos tenemos la carbamazepina, que se ha usado también. En el caso del grupo de los succinimidas, la etosuximida. El grupo de los valproicos o ácidos valproicos, el mismo, ¿no?, ácido valproico o valproato de sodio. Ojo, acá hay una discrepancia, ¿no? El ácido valproico, no, el valproato de sodio. A veces está en sal y otro está en base, ¿no?, el valproato de sodio. Dependiendo cómo lo consumas este medicamento, ¿ya?, es de que va a absorberse mejor para que actúe mejor, ¿sí? El ácido valproico se puede consumir, ¿no?, un poco con alimentos. El valproato de sodio, ¿ya?, lo debes de consumir generalmente antes de las comidas, ¿ya? Luego tenemos el grupo de las benzodiazepinas, como el diazepam, ¿ya? Pero ojo, el diazepam se utiliza como coadyuvante, no para tratar para no tratar un convulsivante o como un convulsivante, ¿ya? Podemos tratar, por ejemplo, fenitoína con diazepam. Ayuda a mejorar, ¿no?, contra los efectos anticonvulsivantes, ¿ya? Tenemos la fenitoína como anticonvulsivante, 100 miligramos cada 8 horas, pero como antiarrítmicos, les había comentado, es de 50 a 100 miligramos por vía venosa, cada 5 a 10 minutos, disculpe, 10 a 15 minutos hasta controlar la arritmia. Pero eso lo vamos a ver en otro grupo farmacológico. Y como antineurálgico, enfermedades neurales, dolores, ¿no?, 200 miligramos cada 8 horas, un poco más la dosis. Y tenemos, por último, el fenobarbital. El fenobarbital tiene convulsiones de 100 a 200 miligramos cada 8 horas, ¿ya?, como
anticonvulsivante. Bueno, chicos, esto es el forma resumida todo lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? Espero que les haya gustado o hayan entendido. Ya la siguiente clase vamos a ver de otro tema. ¿Ya? Bueno, fue un gusto, chicos. Nos vemos. Bye.